Buena audiencia de Relatos de Horror, estamos en este segundo podcast conversación y en esta ocasión tenemos como invitado especial a Eduardo Liñán. Muchos probablemente ya lo conocen y si no, pues lo van a conocer. No es el actor de doblaje que ustedes piensan porque aunque comparten el mismo nombre y a veces lo llegan a confundir un poco. Y también espero que con esta charla quede comprobado que somos dos personas, tanto Antonio como Eduardo. Ahora sí, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás esta noche? Muy bien, pues me da mucho gusto que me contactes, que platiquemos. Primero que nada, pues agradecerte la oportunidad a ti y a toda tu audiencia, que es bastante considerable. Y pues sí, de una vez despejar las dudas que tienen muchos acerca de nuestra identidad. Si tú eres el que narra o el que escribe, o yo soy el que narra y el que escribe, así que pues no, realmente tenemos ahí un acuerdo de colaboración entre los dos y parece que pues ha funcionado muy bien. De hecho, te han cogido bastante cariño y pues fuiste prácticamente el primer escritor en el cual me apoyé, desde que por ahí checaba las historias en un grupo de relatos de Tampico, donde también colaboraste antes. Sí, de hecho yo empecé así en un principio. Yo no escribía directamente relatos de miedo ni historias así de sucesos paranormales. Simplemente tenía un pasatiempo que era pues estar ahí en las páginas de Facebook y grupos. Sin embargo, en la cuestión de lo paranormal y digamos que la investigación, no me considero un investigador, más bien me considero un coleccionista de historias. Ok. Tengo actualmente, por ahí preguntaron cuánta edad tengo. Bueno, tengo 43 años. Uh-huh. Con esto de la cuestión paranormal, pues empecé con el interés desde los 12. Desde los 12 años empecé a raíz de una experiencia personal con la familia. ¿Has narrado esa experiencia en alguno de los relatos? No, esa experiencia personal no la he narrado porque pues es digamos que personal, ¿no? Ok, muy bien, muy Es bien. algo pues que involucra a la familia. Lo único que puedo decir es que mi abuela en aquel entonces sufrió un ataque de brujería bastante serio, y a partir de esa experiencia comencé a lo que es investigar sobre el tema. Como todos saben, bueno, en aquel entonces no existía el internet. Era mucho más complicado. Sí, no existía una lectura o un autor que se dedicara a ello o que hiciera algún tipo de investigación, por lo que muchas de las preguntas o muchas de las cosas paranormales pues tenías que hacerlas directamente con las personas involucradas. Entonces había que pues platicar con personas que por ahí se les había parecido un fantasma o que sufrían algún ataque de brujería o que se les apareció esto o aquello. Entonces lo que hacía pues era buscar a estas personas y que pues me platicaran de viva voz sus experiencias, y fue así como empecé a conocer más del tema. O sea, prácticamente desde los 12 años hasta tus 42, ¿me dijiste? 43. 43 años. Sí. Y sí es Sí, que... a partir de ese momento pues... Sí, adelante. De cazafantasmas, entre comillas, porque pues buscaba cosas, ¿no? Buscaba que el sitio embrujado, iba a cementerios, corría a otras ciudades, o sea, donde sabía que había cosas raras, pues ahí iba y pues preguntaba con la gente, empapada del tema y pues de las situaciones paranormales que ahí sucedían en esos sitios. Yo he visto por ahí en tu Facebook, perdón que te interrumpa, que igual Sí. sigues todavía dándote tus vueltas por pueblitos y lugares, ¿no? Pero eso es por medio de trabajo o para visitar familia o algo así. Pues involucra muchas cosas, involucra trabajo, involucra familia, involucra amistades. A través de los años, en mis recorridos, pues fui
eh, haciendo amistades con gente que vivía ahí en zonas rurales. Conocí a mucha gente que se dedicaba a la hechicería. Conocí gente que sufría de cosas como, por ejemplo, posesiones o robos de alma, cosas así, cosas raras que si te las platico, pues no terminaríamos de contarlas todas, pero hice muy buenas amistades, grandes amistades con gente que vive en entornos rurales. Y generalmente cuando quiero desconectarme de todo, pues me voy, pues corro para allá, o sea, a los sitios de la Huasteca, como le llamamos aquí, en Tampico. De hecho, es justamente en esos lugares, los pueblitos, el campo, el que tiene más ese tipo de historias que son muy especiales, como las que has estado compartiendo últimamente. Tienen pues un no sé tienen qué, cierto ¿verdad? encanto. Exacto, tienen un encanto particular. Tienen cierto encanto, cierta magia. El simplemente irte, por ejemplo, a un pueblito mágico o a un pueblito perdido en la sierra, te alimenta el espíritu. Pero aparte de eso, te envuelve en esa magia que tienen esos pueblos. E inevitablemente, pues llegas a conocer algún tipo de historia o leyenda local en esos sitios que corren de boca en boca, y pues ya cuando tú te enteras de eso, pues regresas a tu lugar de origen y pues las platicas, y pues así se riega la leyenda, ¿no? Se acrecenta. Así se va esparciendo poco a poco. Así es. ¿Crees en Dios o eres agnóstico? Por ahí preguntaron en una de las preguntas. No, sí creo en Dios. Creo en lo divino. La religión realmente la llevo en el corazón y la practico haciendo bien al prójimo. No soy una persona que asista a iglesias. Sin embargo, las conozco, la mayoría de ellas, por invitación, por curiosidad o por lo que tú quieras. He visitado varias iglesias, pero no con el fin de pertenecer a ellas, sino de conocer cuáles son sus doctrinas, cómo se mueven. Incluso hay, en muchas ocasiones asistí a iglesias cristianas o católicas en aras de conocer historias sobre exorcismos, que aunque no lo creas, se dan mucho en ciertos círculos como que muy secretos, porque pues en lugares como estos, por ejemplo en las ciudades, ese tema es muy delicado, es muy así como que muy hermético todo ese asunto. Pero aunque sea hermético y la gente pues no se dé cuenta que está sucediendo, pues no deja de ser algo inquietante, algo real. A mí me ha tocado igual. Pero creo en Dios. A mí me ha tocado igual asistir a ese tipo de iglesias donde practican exorcismos. Son poquitos los padres que lo realizan. Creo que más bien les llaman liberaciones. Liberaciones en cuanto a la iglesia, a las iglesias protestantes. Ajá, así se les llama. Pero también hay un movimiento dentro de la iglesia católica. Se me fue el nombre del movimiento. Pero que realiza ciertamente liberaciones. Claro que sí. Sí, de hecho, y tienen, no cualquiera lo puede hacer, creo que necesitas permisos Exactamente. para poder realizarlo. Y depende también el grado de posesión, se podría decir, que exista. Porque si el grado de daño que tenga la persona. Si tiene daño muy grande y si entra directamente el exorcista. Pero sí me ha tocado. El detalle es que mucha gente cree que llega, le hacen las oraciones y ya quedó. Y es un proceso largo, bastante largo. Puede durar años. Incluso sé de muchas personas, tengo testimonios en que las gentes realmente no se curan, digamos, por llamarlo de alguna forma, no se liberan. El mal sigue ahí con ellos, sigue latente, simplemente como que lo mantienen ahí aletargado y se activa de acuerdo a tus acciones o a tu entorno, tu casa. Y es cuando surge el mal de nuevo. Entonces, pues realmente muchas personas no se curan. Incluso hay gente que es clarividente, que se dedica a las limpias o que se dedica a la hechicería, que pueden ver claramente lo que habita dentro de una persona poseída.
Incluso las llegan a ver hasta con cuernos. ¿Tanto sí? Sí. Las llegan a ver hasta con cuernos. El comportamiento pues obviamente es diferente. Pero sobre todo el ambiente que rodea a un poseído es lo que es realmente notable. Ahí te das cuenta cuando algo anda mal. Como por ejemplo. Como por ejemplo, no sé si alguna vez has estado en un lugar cerrado por muchísima gente. Ajá. Y de repente sientes como que algo te abruma. Entonces el calor, el humor de la gente, sientes sofocación, sientes que tu energía, tu espíritu se va pues cayendo, literal, se cayendo. O sea, llegas con mucha energía ahí y de repente te empiezas a sentir débil, te duele la cabeza, falta el aire. Incluso hay personas hasta que llegan a ver ciertas cosas como sombras o cosas así. Lo que es lo tradicional en cuanto a lo que es el mal, pues sí lo llegan a ver. Algunas lo llegan a percibir porque hay personas más sensibles que otras. Sí, eso sí. Pero en general, digamos que un escéptico que no cree en absolutamente nada llega a un lugar donde hay algún caso de posesión, inmediatamente siente el cambio de ambiente. Que será lo Cambio de primero temperatura y todo eso. Que será lo más común, ¿no? Sí. Sí, o sea, algo sale mal. Incluso hasta llegas a esa casa y sales de mal humor o sientes que tu ánimo cambia radicalmente. O sea, el mal como está ahí bien impregnado, te afecta en tu pensamiento, en tus acciones, en tus sentimientos. Sientes mucho coraje, sientes pues muy transgresor, esa es la palabra. Ajá. Empiezas a sentir así, pero es precisamente por lo que hay ahí en lo que inunda el ambiente de un poseído, que es precisamente pues el mal que está ahí dentro de él. Y el detalle es que la persona también parece como si no estuviera pasando nada malo, porque eso es lo que le pasa, ¿no? Está como si fuera algo normal, pero eso está ahí, latente. Sí, o sea, es que son muchos casos. O sea, el poseído no solamente es de que se te meta algo adentro. O sea, el poseído, el mal llega a ti a través del pecado. Que puede ser un comportamiento obsesivo, ¿no? Por ejemplo, la lujuria. Sí, puede ser lujuria, puede ser la soberbia también entra en esos casos. Ajá. O a veces el buscar cosas ocultas o verdades que no deben de ser reveladas también te puede afectar. Para que una persona llegue a tener una posesión, tiene que hacer los grandes pecados, ¿no? O sea, el pecado es lo que realmente te aleja de Dios. Eso es algo innegable. Y mientras más lejos de Dios, pues estás más cerca del diablo. Es como abrir puertas, ¿no? O sea, si tú vas a una iglesia y vas a orar y vas a hacer hay penitencia y todo, pues se siente cambio, se siente que tu vida cambia. Si pasa lo mismo cuando vas y buscas lo malo, o sea, también cambia tu vida. O sea, eso es lo que mucha gente a lo mejor no entiende. O sea, ellos se imaginan que se aparece el diablo y se le mete a la persona y empieza a levitar las cosas y eso. Y no, o sea, son diferentes los casos y son diferentes las situaciones que pasan en una situación de esto. No son iguales. Okay. Al menos lo que yo he visto, nunca he visto un poseído que actúe de la misma manera que otro. Siempre cambia el entorno, cambia la situación, cambia la familia, cambia la persona. O sea, es diferente cada caso, pero digamos que los síntomas vienen siendo los mismos. O sea, el cambio de ambiente, la actitud de la persona, la actitud de la familia, y pues muchas otras cosas que pues a lo largo del tiempo pues sí he podido comprobar. Muy bien y muy interesante también. Hay una pregunta que hicieron por ahí relacionada a tanto historias de brujas y nahuales que has compartido. Sí. La hizo la Jole, que dice: ¿por qué solo las brujas y nahuales se les puede disparar con una bala que tenga una cruz grabada? ¿Tú que has investigado por ahí y has preguntado? ¿Por qué? Es que realmente no es tanto la bala.
Es la santificación, de santificar algo. Y no es precisamente una bruja o un nahual, o sea, puede ser cualquier cosa que esté cerca o que esté en comunión con el mal, con lo malo. Cualquier objeto sacro, cualquier objeto santificado, incluso las balas las puedes mojar en agua bendita o les puedes poner plata coloidal. Ajá. O aceite también, ¿verdad? Exorcizado. Sí, aceite, exactamente. Las unges en aceite, eso puede afectar o puede dañar pues digamos que a un ser paranormal, como un nahual o una bruja. Aquí lo que es evidente es que muchas veces cuando la gente me platica su experiencia y me dice que, por ejemplo, en el último relato que conté sobre la lechuza, que el muchacho pues empezó a disparar con su pistola y que no le daba y que no le daba. No es realmente que no le des, o sea, que le apuntas directamente y no le des, sino que simplemente este tipo de cosas como que nublan tu vista o te hacen jugarretas mentales. Eso es la única explicación que yo puedo darle. Yo por lo tú a lo mejor estás viendo que le das y realmente le estás dando a otro lado. Ajá. Por lo que he leído también depende mucho del brujo o la bruja, del poder que tenga. No sé si Sí. tenga que ver algo eso también. Sí, pues es que realmente para que una de esas cosas, una bruja o una nahual llegue a ese nivel de poder, tiene que tener un conocimiento pues muy ancestral. No lo puede hacer una persona que ya, o sea, por ejemplo, hoy yo me voy a dedicar a la brujería y voy a convertirme en nahual mañana, pues no, o sea, se requiere de mucho tiempo, muchos conocimientos, mucho de estar en contacto con lo espiritual. Cuando están en contacto con lo espiritual, sea bueno, sea malo, realmente logran hacer cosas pues sorprendentes, incluso gente que se dedica al bien, pueden sanar, pueden cambiar la actitud de las personas de mala a buena, etcétera. O sea, es cuestión de conocimiento y sobre todo de mucha práctica. Ok. Fíjate, yo, bueno, aquí curiosamente había leído un libro de la zona de acá de Chiapas que mencionaba cómo curaban las balas o los rifles. No sé si te tocó que te lo contara, pero al cañón se le veía introducir un cabello púbico o lo bañaban con cierto licor. No sé si te tocó que te contaran algo parecido. No, la verdad no, se me hace muy... Medio raro, ¿no? Sí, se me hace muy extraño, o sea... no, yo me inclino más a lo que es la santificación de los objetos. No, obviamente, pues viene sal exorcizada, aceite, agua exorcizada, Sí, todo o sea, eso puedes ayuda. curar, incluso puedes curar las balas. Exactamente. Con aceites, con agua, con hierbas incluso. O no simplemente balas, o sea, puedes hacer curar cualquier arma, como un machete, como un cuchillo. Y eso te sirve no solamente como para dañar, sino también para protegerte. Exacto. O sea, los mismos elementos que usas para poder curar un cuchillo, una daga, un machete, te sirven para ahuyentar pues, lo que ande por ahí alrededor de ti. Ok. Y Carla Ponce por aquí preguntó, ¿cuál es la historia que más te ha impactado? De las que te han llegado o que has conocido por ahí. Impactado, pues realmente no hay una historia que yo te pueda decir, wow, o sea, esto me dejó así como que anonadado, ¿no? O sea, porque pues, a través del tiempo pues he conocido muchas cosas, o sea, me han platicado muchas cosas, he experimentado muchas cosas, he enfrentado muchas cosas, pero creo que lo que más me ha impactado no es tanto la historia, sino el no poder escribir cierta historia. ¿Por Me qué? ha pasado, Cuéntame. me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, te voy a citar un ejemplo reciente. No sé si ubicas la historia de Blasfemo. Sí, la ubico. Ok. De hecho, Esa te la historia envié, ¿no? me tomó mucho tiempo escribirla, al igual que muchas otras que he podido subir ahí. Cuando empiezo a escribirlas, cuando empiezo a meditar
el arco que voy a escribir. Empiezo en la computadora, empiezo a dar los primeros teclazos y empiezan a sucederme cosas raras. Por ejemplo, no se guarda el documento, se va la luz, se rompen cosas, suceden cosas afuera en mi casa, en tu casa, en el exterior, que por ejemplo empiezan a ladrar a perros, o simplemente hay algo que me impide pues continuar con la escritura. O sea, se oye muy extraño y raro, pero me ha pasado un sinnúmero de veces. Uh-huh. Tanto así que pues ha habido veces en que tengo que irme a una capilla que estaba a la vuelta de mi casa a terminar un relato. Y es que pasa, es que pasa. Yo he escuchado situaciones similares. Había un padre exorcista que le sucedía mucho eso. Suceden cosas alrededor de él que le impiden. Por ejemplo, el padre que conozco, mucha gente lo trata de atacar. O lo han tratado de atacar por lo mismo. Y de la nada. O sea, de la nada, tratando de impedir que llegue a cierto lugar o... Exactamente. O sea, sí, yo la única explicación que le encuentro es esa. O sea, ahí cuando yo empiezo a escribir algo, pues libera algo, obviamente. Los peores relatos que me han tocado no poder escribir son aquellos que me mandan el audio por WhatsApp o me mandan el audio así por Messenger, ¿no? Cuando estoy escuchando el audio con la persona que está platicando el relato, realmente el ambiente en mi casa se empieza a mover, o sea, empiezan a suceder ciertas cosas raras, que yo les llamaría raras, pero es precisamente por lo que tú dices, es la energía que se libera de ese relato, pues es tan cabrona que pues te impide realmente continuar o hacerlo. Uh-huh. Yo me inclino más a que lo malo, vamos a llamarlo en términos generales como lo malo, no quiere que sea revelada cierta verdad o ciertas cosas o que sea alguna respuesta para ciertas personas. Me ha pasado muchas veces que un relato le da la respuesta y le da la solución al problema de muchas personas que lo leen. Por ejemplo, un caso de brujería. Se enteran que a lo mejor a otra persona le está pasando lo mismo y encuentran una explicación y le encuentran un tipo de liberación o alguna forma de liberarse de eso, y pues acuden con alguien que sepa, con un especialista, o sea, con la persona que lo vaya a ayudar. Entonces, pues realmente relatos que me han impactado, pues no, más bien son relatos que no se me ha permitido compartirlos. Incluso hay relatos que no he podido terminar, que tienen ya meses ahí y no los he podido acabar. Y ahorita adelante. Otros relatos que quizá vamos a llamarlo de alguna forma que me han impactado, pues son los que yo personalmente les llamo los relatos prohibidos. Que son relatos que me han contado la gente que incluyen crímenes reales, que incluyen situaciones de riesgo con el crimen organizado, rituales verdaderos de brujería, de satanismo que no puedo yo, pues obviamente revelar. Incluso situaciones con religiosos y religiosas que están atravesando algún tipo de problema con lo malo y suceden ciertas cosas que no puedo yo revelar. Entonces esos son los relatos prohibidos, los que yo pues en algún momento los escribo, pero pues nunca van a ver la luz porque realmente no tengo esa autorización para poderlos compartir. Porque las personas llegan a mí y me lo cuentan. Porque, como ellos mismos me han dicho, a veces a mí se me dificulta poder expresar cierta idea. Y cuando yo te platico cierto relato, yo me libero de esa situación que yo estoy pasando. O sea, simplemente la persona que cuenta una mala experiencia se libera de algo. O sea, no sé si te ha pasado a ti. Fíjate que, bueno, te quería preguntar ahorita que me estás comentando todo esto, ¿cómo haces para protegerte entonces? Porque la carga que tienes, por lo visto, sí es bastante pesada en tu... ¿En mi entorno? En tu entorno, exactamente. A mí no me pasa nada de eso, sinceramente. Pese a estar narrándolo,
O sea, no siento así como que esa carga. Pues mira, a lo largo del tiempo pues he conocido a mucha gente, muchos especialistas en hechicería, en hierberos. Yo no los llamaría brujos porque ese término como que está muy generalizado en lo malo. O sea, si alguien te dice bruja o brujo, piensas que es algo malo. Y realmente yo los llamaría pues curanderos, chamanes, lo que tú quieras. A través del tiempo, pues platicando con ellos y yendo precisamente a esos lugares donde pues no hay mucho conocimiento de ciertas cosas, pues me han pasado, digamos que recetas, me han pasado formas de hacer protecciones personales, curar mi casa, limpiar mi persona. Hay algo que es muy cierto y eso lo quiero compartir con tu audiencia. Es que una limpia energética, una limpia o simplemente el barrete con hierbas o el pasarte un huevo por el cuerpo, es incluso hasta necesario porque muchas veces nosotros convivimos con mucha persona que viene arrastrando algo en su vida, ¿no? O sea, amargura, celos, soberbia, envidias, etcétera. Entonces, esas malas energías, pues tú las agarras de algún modo. Entonces, siempre es conveniente, pues, que de tanto en tanto, pues, te hagas una barrida, ¿no? Uh-huh. Incluso tú solo lo puedes hacer. O sea, siempre tienes que confiar en tu propia magia para poder hacer ese tipo de cosas. No necesitas de un brujo, de un curandero especialista que te cobre mucha lana. O sea, simplemente vas a un mercado, pides una escoba, pides un huevo, pides algún elemento aromático para poderte frotar las manos o el cuerpo. Y con eso es más que suficiente para poder protegerte, poderte limpiar de ciertas cosas, de las malas energías. Entonces, pues sí, o sea, sí tengo problemas de repente paranormales en el caso de todos ustedes, pero como que ya simplemente el no ponerle atención a ciertas cosas, pues me libera de eso. Sin embargo, pues digo, hay ciertos relatos, ciertas cosas que voy escuchando y que voy leyendo que me impiden, pues, redactarlos como ustedes los han visto ahí. De hecho, ese relato de blasfemo fue uno de los más así como que más tardados en hacer. Incluso una vez que lo terminé y lo subí a la página, mi celular, el viejo celular que tenía, sufrió un ataque. De hecho, ahí tengo las fotos y todo, se quebró a la mitad de la pantalla. Se das de cuenta que yo lo dejé volteado en mi cama y al día siguiente que ya pues me alisté y todo para irme a trabajar, lo vi, pues estaba quebrado de la mitad. De la nada. Entonces, prácticamente. Sí, o sea, pues es que es imposible que yo lo haya roto. O sea, vi la línea así y dije, cabrón, o sea, ¿cómo se pudo haber quebrado así nada más de la nada? Entonces te digo, ese tipo de detalles, pues de tanto en tanto me pasan con ciertos relatos que llego a compartir ahí en la página. Vaya, eso sí no lo sabía. Sí me habías contado que de repente te llegan relatos medios pesados, pero así al punto de que afectara tu ambiente, sí está medio sí, pues es que realmente, pero aún así, pues le seguimos adelante. Es una pasión para mí el escribir. De hecho, tengo poco haciéndolo. Como unos 3, 4 años que empecé a escribir. Uh-huh. Formalmente, obviamente. Ok. ¿Y escribes otro tipo de texto aparte de los que salen en el canal? Es lo que pregunta Karina Pinalay. Pues sí, yo puedo escribir cualquier cosa. Puedo escribir sobre política. Incluso puedo escribir poemas, críticas así, de repente que hay foros de crítica, pues también escribo. O sea, no tengo un límite para lo que es escribir. Siempre que me llega un tema nuevo, me empapo en él y pues lo desarrollo. O sea, es el trabajo del escritor. O sea, el escritor debe ser versátil, debe poder tener la capacidad de escribir cualquier cosa. Okay. Sin embargo, el tema del horror, el tema de lo paranormal se me facilita porque pues
Eh, pues imagínate, desde los 12 años estoy empapada en eso. Sí, obviamente es mucho más O sea, sencillo. imagínate que no he visto, donde no he estado, que he experimentado, entonces se me hace todavía muchísimo más fácil crear los ambientes, crear los escenarios, porque los escenarios ya estuve yo ahí en cierto momento. Lo único que hago es complementarlo con el relato que me comparte la gente. Sí, entonces obviamente una persona que vive en un entorno rural, pues ya en los entornos rurales ya los conozco, ya sé cómo se vive ahí, cómo se respira, cómo se come, qué brujos viven, qué males pueden tener ahí, etcétera. O sea, ya más o menos me doy la idea. Entonces, pues no. En cuanto a lo que es el tema de lo paranormal, pues no se me dificulta mucho. Ese sí es complicado para mí, pero no tanto por el tema, sino por... Y hasta me va a dar pena decirlo porque no quiero desalentar a la gente que luego me manda cosas, pero el adaptar un relato no solamente tiene que ver con desarrollar la historia, sino también con entender las palabras, las malas palabras que luego escriben y entender la idea que ellos me quieren transmitir, porque es difícil. O sea, para alguien que no tiene un conocimiento de sobre cómo expresar sus ideas, pues ellos escriben la historia como Dios les da a entender, pero sí tienes que ser muy meticuloso y sobre todo empático con la persona que te está compartiendo su experiencia. Exacto. En entender lo que te quiere decir, aunque no sean las palabras correctas. Eso es lo que muchas veces batallo. Entonces lo leo, lo vuelvo a releer, corrijo la ortografía, presento una idea. Y cuando el relato ya está terminado, pues la gente dice, wow, o sea, es exactamente así como pasó, así es. O sea, eso es algo que me llena a mí de satisfacción, porque realmente es empezar desde cero algo. Y eso es lo que realmente a mí me apasiona, o sea, el poder ayudar a la gente a poder expresarse. Sí, y al fin y al cabo, como tú dices, alguna experiencia puede ayudar a alguien a sacarse alguna duda o hacer algo para, Sí, mira, muchas veces cubrir su detalle que tiene. la gente piensa que lo que le está pasando solamente le ocurre a ella o a él. O sea, muchas veces un escéptico cuando empieza a experimentar algo que no le encuentra explicación, no lo cuenta porque pues va a pensar, no, pues es que se van a burlar de mí o me van a tildar de loco o no sé qué hacer. Entonces, mucha gente ve este tipo de cosas como supercherías, como algo que no, que es invención, que es imaginación, pero no, realmente las cosas malas pasan. Pues imagínate nada más cuánta gente no somos y como que para que solamente le pase a una o dos, pues sí está medio como complicado, ¿no? Es lo que yo digo, ¿no? Por ejemplo, el caso de brujas. O sea, ¿cuánta gente no ha visto bolas de fuego o ha visto aves raras o ha tenido encuentros así en situaciones similares, ¿no? Sí, o sea, vamos a poner un ejemplo. Una gente común que vive en cualquier colonia de cualquier lugar del país y no va a salir de ese entorno porque pues entorno es colonia, su casa, su trabajo, pero no ve más allá de eso. O sea, no ve, por ejemplo, que en una comunidad rural donde absolutamente no vive nadie, no esté pasando algo extraño. O que pase tan rápido que ni siquiera lo vas a notar. Exacto. Entonces, pues tampoco hay que ser... Yo les digo a las personas que hay que ser tan soberbios de decir, eso no existe, eso no pasa, porque a mí no me ha pasado, pues sí, está muy aventurado el decirlo. A mí no me ha pasado nada feo, pero igual no dudo, o sea, prácticamente con lo que he escuchado, con lo que me han contado, o sea, no cabe duda de que existen ese tipo de cosas. Es que fíjate que hay gentes que son más susceptibles que otras. No sé si... No es un talento, es más bien no sé cómo llamarlo, pero hay muchas personas que, por ejemplo, pueden percibir cosas que otras personas no pueden.
por ejemplo, en una canción, en una obra de pintura, algo así. O sea, no todos tienen las mismas capacidades, pues. Entonces, a lo mejor tú no tienes oído musical, pero otra persona sí tiene ese don, ese instinto. Entonces, ¿qué te hace pensar que una persona que vive a tu lado, un vecino o alguien que tú conoces, no tenga la capacidad de ver energías buenas o malas que andan allá alrededor? Exactamente. Incluso, tú puedes ver un fantasma, digo, porque me han platicado, tú puedes ver un fantasma y tú puedes ver a una persona que está caminando hacia ti, la ves normal, pero realmente no está viva esa persona. O sea, es realmente la impresión de lo que quedó en vida. O sea, es un fantasma prácticamente. Uh-huh. Los fantasmas se ven de diferente manera. O sea, no creas que nada más es así como que blanco vaporoso, grisáceo o negro humo. También se ven reales, o sea, se ven con su ropa, con su piel, con su cuerpo, con sus piernas. Tú las ves y dices, no, pues es una persona cualquiera, pero realmente no es así. O sea, prácticamente podría pasar como podrías estar platicando con un fantasma. Sí, o sea, ¿cuántos relatos no has platicado tú, por ejemplo, de gente que muere? Y la gente los ve y platica con ellos y luego esta gente que están realmente muertos. Uh-huh. O que ya tienen tiempo de muerto. Y realmente no se enteraron hasta el momento que se los dijeron. Sí, eso pasa mucho, por ejemplo, en los velorios o con gente que tiene accidentes y que los amigos, los familiares lo ven, platican con ellos, o conviven. Incluso hay gente que dice que los ha visto hasta tomar cosas y comer cosas, y realmente después se enteran que pues esas personas ya fallecieron. Y es cuando ya te entra ahí el temor, ¿no? Te entra ahí yo tuve contacto con un fantasma. Sí, porque muchas personas como que ubican, al menos en algunos relatos, que esta persona está como que media rara o tiene una vibra media rara, y ya después entran en cuenta de que está muerto. Pero sí hay gente que ni siquiera piensa en eso hasta que después le dicen, ¿sabes qué? Fulanito lleva meses muerto, ¿no? Sí, de hecho, a mí hubo un caso que me contaron, que me dejó pues realmente meditando en eso que te estoy platicando. Hubo un tiempo aquí en la ciudad en que hubo muchas situaciones de riesgo con el crimen organizado. Era común que cada que veías el periódico o el internet o el Facebook, porque realmente no te enterabas directamente en los medios masivos, sino te enterabas por Facebook o por rumores o por esto y por lo otro, de mucha gente que mataban así en la calle, no los balaceaban y los dejaban ahí tirados en la calle. Hubo muchos casos así. Y en uno de esos casos, un joven platicó que él trabajaba en un Oxxo, y pues él en el turno de noche, tarde noche, pues atiende a un cliente. Entra el cliente, o sea, él ve como el cliente entra al Oxxo, llega al mostrador y le pide una coca al joven que me platicó. Para esto, pues el joven lo observa detenidamente, pues se ve el joven que entra como cliente, pues lo ve medio extraño, lo ve pálido, lo ve con actitudes extrañas. Pero pues él es su chama, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no has visto gente así? Pues ya va por la coca, se la da, incluso se la destapa, y el muchacho se toma la coca y deja la mitad de la coca. Entonces, en cierto momento, el joven que atiende, pues va a atender otras cosas, no sé, las actividades que realizan ahí en los Oxxos. Al regresar de nuevo a donde estaba el muchacho, que incluso se sentó en una de las mesitas que había ahí, ya no estaba. Entonces, pues su único pensamiento fue, se fue este joven y no me pagó la coca. Sí. Pues ya terminó su turno, llega a su casa, ve su computadora, ve Facebook, empieza a ver las notas rojas, y en una de esas notas rojas encuentra la foto de un muchacho que habían balaceado. Entonces, cuando lo ve casi bien detenidamente, se da cuenta que tenía la misma ropa del joven que había atendido horas antes.
Y sí, se lo observa bien, observa la foto y se da cuenta que era el mismo muchacho, nada más que pues ahí estaba pues muerto. Sí, no. Entonces, a ese tipo, a ese nivel de apariciones es lo que estamos manejando. O sea, lo ves, incluso se toma una coca y no pasa nada. O sea, imagínate nada más qué alcances puede tener ciertas apariciones. Exactamente. Sí, no, sí. O sea, afectó la realidad, se podría decir, la aparición. Sí, o sea, como esos casos, pues hay muchos. O sea, obviamente, pues están los tradicionales que de repente ves sombras blancas pasar o sombras negras pasar por los monitores de las cámaras de vigilancia. Pues sí, sí las ves. Pero de alguna forma hay personas que son más susceptibles que otras, más sensibles para poder ver pues alguien fallecido, ¿no? Sí, de hecho. Yo a mí solamente he tenido una experiencia de esas. Ajá. Y te puedo decir que es real, o sea, que es cierto que se te aparecen los fantasmas y se ven así, tal cual, como una persona. Hay una experiencia que me contó un amigo, justamente muy parecida a lo que cuentas. Él tenía una vinatera y este cliente llegaba y compraba su típica cañita. Y era el teporochito. Con Mayán. Exactamente, el clásico teporochito, ¿no? Tiempo después cierra la vinatera, va para su casa, esto después de unos años, y ve pasar el teporochito bajo la lluvia. Iba rumbo a su casa, me parece. Posteriormente se encuentra al hermano de este señor, porque lo conocía, y le pregunta por el hermano. Él dice, no, él ya murió. Él lleva no sé cuánto tiempo muerto. Tiempo muerto. Exactamente. No le dijo que lo había visto, pero... O sea, él recuerda perfectamente cuando pasó en su carro y el señor iba bajo la lluvia caminando. O sea, como si fuera una persona cualquiera. Ese momento cuando te dicen eso, es lo que me gusta captar en los relatos que escribo. O sea, el sentimiento, el bajón de sangre, el que se te abre el piso, el escalofrío que sientes, eso es lo que me gusta plasmar en cada relato. O sea, las sensaciones, el sentimiento que sientes cuando te enteras que tuviste contacto con algo extraño, es realmente lo que nos llama la atención a los que nos gustan este tipo de temas. O sea, ese tipo de adrenalina no le iguala nada acá. No, y este amigo que tengo es muy sensible a ese tipo de cosas. O sea, le ha pasado eso, le ha pasado que de repente acostado de la nada aparezca una niña a su lado. O sea, y de repente se desaparezca. O sea, Sí. son cosillas así, perdón, muy, muy, muy marcadas que le han sucedido a él. Fíjate que, bueno, no sé si te puedo contar una experiencia personal con respecto a eso. Adelante. Yo cuando era estudiante, ya hace algunos años, yo iba a Tecnológico, a estudiar aquí el Tecnológico que está aquí en Ciudad Madero. En ese entonces, pues yo pues ya estaba ya empapado en el tema de lo paranormal. Hacía recorridos, platicaba con mucha gente que había tenido experiencias, pero realmente nunca tuve una experiencia como esta que estamos platicando, ¿no? De los fantasmas. Entonces, yo siempre he tenido respeto a lo que es el tema de la muerte física y la muerte espiritual. Ajá. Pero hubo un tiempo en que yo acostumbraba a irme a los funerales, a los velorios, a la funeraria. Me iba y me sentaba en las salas de estar a tomar café. Sí, obviamente cuando alguien fallece, pues ya sabes, ¿no? Ponen su cafecito, su pan, su refresco, sí. ¿No? O sea, los deudos. Y pues a mí se me hacía fácil decir, bueno, pues voy a tomarme un café. Y así iba, ¿no? Me sentaba, observaba a las personas, escuchaba muchas historias sobre la gente que había fallecido, cómo era su vida, su entorno, su familia, los problemas que tenía, etcétera. Y las últimas veces, o bueno, más bien la última vez que hice eso, fue en un fin de cursos que tuve pues allí en lo que es la carrera que estudié en el TEC. Entonces hubo una fiesta en la casa de un compañero a la que asistimos todos, me acuerdo que era un viernes.
Y pues la fiesta acabó, ¿qué te gusta? 2, 3 de la mañana, pues ya andábamos algo así como que tomados y eso. Entonces, pues muchos de mis compañeros empezaron a irse a sus casas, porque pues obvio todos vivían por ahí cerca. Yo también vivía, pues no tan cerca, pero casi siempre acostumbraba a caminar de ahí del Tec de Madero a mi casa, que son, pues sí es un tramo largo, pero pues no se me hacía tan largo. Entonces, entre el Tec de Madero y mi casa había una funeraria, se llama Funerales Madero. Una funeraria muy vieja, muy antigua que está aquí en la ciudad. Ajá. Y pues te digo, ya era de madrugada, paso a la funeraria y veo que están velando a alguien, pero lejos de lo que pudiera parecerse que había mucha gente hacia afuera, pues no, obviamente por el horario y porque generalmente pues tú pasas por ahí, ves cerrado, pero pues yo me atreví a meterme y pues sí estaban velando 2 personas. Una señora que solamente estaban 3 personas en su capilla y un señor. Y te digo que era un señor porque yo leí en la entrada, ya ves que ponen una pizarra y ponen ahí el nombre de la persona que falleció y en qué capilla está y dónde lo van a enterrar y eso, ¿no? Entonces pues ya me di cuenta que era una mujer y un hombre. Y pues yo me fui a la capilla donde estaba el señor. Dije, no, pues me voy a sentar, voy a tomarme algo, una coca, voy a estar en la clima. Hasta eso las capillas tenían su clima y todo, ¿no? Sí. Entro y veo a una señora dormida, a un joven que estaba ahí como en un sillón. Pues todavía había sillones alrededor de la capilla donde te sentabas, ¿no? Y lo que es el féretro, sí, la caja, pues estaba en medio con sus cirios, con sus velas así electrónicas y todo. Y la tapa abierta del cofre, ¿no? Yo generalmente nunca me acercaba a ver a los muertos, o sea, simplemente llegaba, me sentaba y observaba el entorno y eso. Y en esa ocasión, pues, yo sé que por la borrachera, por el cansancio, por lo que tú quieras, voy y me siento en el sillón y me acuesto. Pues sí, literalmente me acosté, güey, en el mueble. Ajá. Y dije, no, pues aquí está clinito, ahorita me voy a echar una pestaña, pero me voy a dormir, güey. O sea, sí, o sea, das cuenta que yo me dormí, ¿qué te gusta? Unos 20 minutos, me dormí. Pero de alguna forma yo estaba consciente. O sea, yo escuchaba el sitio del clima, escuchaba los ronquitos del muchacho que estaba ahí a un lado, los murmullos de las personas que estaban afuera, en la calle, los carros pasar. Y de repente siento que alguien se sienta en mis pies, güey. O sea, yo sentí que alguien se sentó en el mueble y lo que hago es recoger los pies sin despertarme, o sea, sin siquiera mirar quién se había sentado. Y de repente empiezo a sentir mucho frío, cabrón. Un frío que me empezó como a calar, como a molestar. O sea, no era frío típico de él. Sí, no te sé explicar la sensación de frío de un clima muy helado a un frío que de repente sientes que la temperatura cambia así radicalmente, pues sí cambió. Entonces, ya cuando sentí que el frío me molestó, lo que hago es levantar la cabeza y me fijé que se había sentado un señor a mis pies. Un señor así como ya grande, con un traje color azul marino, una corbata roja. Y el señor pues estaba sentadito, así bien acomodadito ahí en el mueble, mirando hacia afuera. Todo el tiempo estuvo mirando hacia afuera. Sino que yo lo que hago es voltearme. Yo estaba acostado, me acuerdo, incluso estaba recargado sobre mi brazo derecho. Lo que hago es voltearme hacia el lado izquierdo. Y en ese momento siento que el señor se levanta del asiento y se sale de la capilla. No sé, en ese momento fueron yo creo que 2 segundos en que algo no me pareció como que algo estaba normal, sino que me levanto chinga. Uh-huh. Y digo, no, pues ya es hora de irnos, ya eran como las 3 de la mañana. Dije, no, pues ya mejor me voy a mi casa, que me hago aquí. O sea. Ajá. Y lo que nunca hago, güey, antes de salir me acerco al féretro a ver al muerto. ¿Y quién crees que era el muerto, güey? El mismo señor.
el mismo señor. Estaba ahí el viejito, ahí con su gesto así ya, con su cara pálida, el mismo traje azul marino, la misma corbata roja. Toma la papa, que me salgo de ahí y dije, no, ¿sabes qué? Ya no vuelvo a andar haciendo estas cosas de meterme a las funerarias a tomar café ni a platicar con la gente y eso, güey. Esta fue la última vez que hice eso y esa fue la primera vez que vi algo así, güey. O sea, un muerto, no sé si llamarlo de manera física o físicamente, güey, no sé cómo llamarlo, pero sí me impresionó ver la exactitud y la claridad con la que se presentó, güey. Incluso sentí el peso de la persona en el mueble y pues sí, eso sí me resultó bastante impresionante, aunque ya después lo asimilé, me emocioné, lo platicaba y todo, pero en ese rato pues, sientes que se te baja la sangre, cabrón. Sí, te saca de onda, ¿no? La situación. Sí, está canijo. De hecho, hay una historia que voy a relatar, bueno, que ya grabé, que viene para la otra semana, yo creo, que justamente es de un guardia de seguridad de una funeraria. Y le pasa algo similar a lo que tú acabas de comentar. Sí, fíjate que esas historias sobre morgues y funerarias son muy buenas, nada más que las dejé subir, pues ya sabes, por un problema que hubo ahí de derechos de autor, pero... Sí. Y aparte están también un poco fuertes. YouTube como que las... Sí les pegaba duro ese tipo de historias, fíjate. Tal vez por el hecho de que iba historias de morgue o así, como que no eran como que bien vistas por la plataforma. Pero pues sí son muy interesantes. Sí, es una de las, es uno de los más bien de los temas que le gusta mucho a la gente. La cuestión de la muerte, de las morgues, de los accidentados, de las situaciones paranormales que pudieran suceder en un anfiteatro. Y imagínate nada más, pues que está ahí un médico legista ahí trabajando y que de repente se mueva el muerto o haga algo, está medio cabrón. Entonces, pero también lo que tú comentas, mucha gente no lo toma bien, o sea, creen que es una falta de respeto o que no deberíamos estar platicando sobre eso. Y pues bueno, son opiniones encontradas, respetables todas, pero pues finalmente lo que nos tiene aquí pues es el tema paranormal. De lo paranormal, del horror y esto, ¿no? Exactamente. Y te quería hacer una pregunta, bueno, es personal, es mi pregunta, pero es igual referente a lo que haces. Sobre la serie Divina, ¿qué nos puedes contar a grandes rasgos? Porque es una serie que no muchos conocen, salvo los que te siguen en redes sociales, ¿no? Que la sigan en Facebook. Exactamente, porque no puedo publicar ese tipo de relatos por acá. Divina, marcó un antes y un después en lo que es mi narrativa original de relatos de horror. Son relatos que son específicamente explícitos, con lenguaje explícito, pornografía, erotismo, tortura y aparte mezclados con el tema del horror. De alguna forma yo la primer relato que escribí de ella dije, no, me van a mentar la madre, o sea, va a haber un relajo, me van a clausurar el negocio y todo. Pero a la gente le gustó, sobre todo el público femenino. Es una de las historias o temas que más les gusta y lo piden, y cuando Divina, y cuando sale Divina, y quiero leer a Divina y eso. Y pues es una digamos revelación, porque no había yo escrito algo como eso antes. Y sin embargo siempre tuve la tentación de poder compartir un legado de esta persona, de Carmen Aitana Treviño, que es la autora de estos. Sí, sí es lo que te iba a preguntar, porque es una ella es una de las personas que te ha colaborado con las historias, ¿no? Con las experiencias. Sí, todas esas historias están contenidas en un diario. Bueno, estaban porque ya el diario ya lo digitalicé y todo. Pero ya me voy a ahondar más en temas más personales. Ella, Carmen, fue una novia que tuve hace algunos años, que era escritora, y ella escribió en este diario pues muchas experiencias o muchas cosas que había experimentado mientras estuvo viviendo en Veracruz, específicamente en Boca del Río. Entonces,
sea, ser ella mi pareja, pues yo pues platicaba mucho con ella y le daba ciertos consejillos ahí como para que pudiera plasmar sus ideas en un papel, y pues totalmente funcionó. O sea, el diario de ella pues estuvo muy lleno de historias de tipo erótico. Ella escribía historias eróticas. Entonces cuando pues terminamos y ella pues desafortunadamente falleció, pues su único legado, su única herencia pues fue ese diario. Y en cierto momento yo lo empecé a ojear, lo empecé a leer, y tuve la idea de poder redactar esos escritos a mi estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Y empecé a escribir, los reescribí uno y otro, hasta que por fin tuve un buen boche de esos tipos de relatos y comencé a subirlos. ¿Cuántos van? Creo que van más de 10, ¿no? Como 13, tal vez. Publicados llevo 13, pero escritos tengo como 30 más o menos. Wow, ya sí son varios. Sí, son bastantitos. De hecho, ella siempre, cuando ella vivía conmigo, ella siempre decía que lo único que ella buscaba con este tipo de historias era unir a las personas, o sea, ella tenía ciertas ideas muy, muy raras, pero a la vez era como que muy dada a que las personas se amaran y cosas así. Entonces, es una situación bastante compleja lo de Divina, pero su legado pues quedó ahí, ¿no? O sea, para la posteridad, gracias a que tuve su diario y yo me agarré a reescribirlo. Sí, es que sí he leído algunas historias de Divina y sí están muy subidas del tono para lo normal de relatos. Mira, pero sí vale la pena. Es contraste. O sea, siempre que publico algo como Divina, siempre doy la advertencia de contenido. No es una lectura para cualquier persona, porque se pueden sentir ofendidos o se pueden decir, o sea, eso esta madre no es lo mío. Y en un principio sí tuve bastante, me tiraron mucho calor al principio. O sea, fue una cosa que nunca esperé que sucediera, tanto positivo como negativo. Y es que cada vez que publico algo como eso, siempre se genera un morbo, una expectación así, pero muy, muy cabrón. O sea, nunca me esperé que algo así pudiera cambiar las ideas, los pensamientos y hasta la vida de ciertas personas, porque me piden, o sea, ¿cuándo publicas a Divina? ¿Quiero Divina? Es algo realmente impresionante para mí, porque sí, aún ni siquiera aún en estos tiempos no lo he podido digerir. Y como tú dices, generalmente son más mujeres las que te siguen en ese legado, ¿no? De Divina. Sí, pues no te creas, hay hombres también. Lo que pasa es que los hombres son más reservados. Ajá. Yo he estudiado mucho el movimiento de la página, en estadísticas de la página, y te puedo decir que las mujeres leen más que los hombres. No sé por qué siempre me sale esa tendencia. Y yo lo atribuyo a eso, o sea, que las mujeres están más al pendiente de ese tipo de relatos que un hombre, porque pues ellos están ahí leyendo de primera línea, ¿no? Pero aunado de eso, es como que despertar cierto morbo en ellas. No sé cómo explicarlo. O sea, es algo que pues sí, es impresionante para mí el verlo de esa manera. Es que hay muchas mujeres que consumen ese tipo de contenido, ¿no? Tanto novelas sí, la novela erótica, o incluso hay muchos que consumen, bueno, van a Wattpad y encuentran un montón de historias similares con ese tipo de toque, con esa temática, ese tono. Exactamente. Sí, pues imagínate, si le ponemos el tema erótico, el tema del horror junto, pues hay una bomba atómica, ¿no? O sea, pues sí ha funcionado, y sí pretendo explotarlo alguna vez. ¿Y dónde pueden formalmente? ¿Dónde pueden encontrar Divina si quieren leer alguno de los relatos que has publicado? Porque creo pues que mira, de repente los escondes, ¿no? En Facebook. Sí, lo que pasa es que, aunque no me lo quieras creer, tuve un relato de Divina y pues recibo buenas críticas, pero a la vez también recibo denuncias, güey. Hay gente que le molesta el tema del sexo, les molesta, pero cabrón. Entonces empiezan a
llegarme a inbox con insultos, y qué es eso, eres promotor del pecado, personas de horror, blasfemo, te vas a ir al infierno, así cosas como esas, güey. O sea, si yo te enseñara los inbox que llegan después de que yo publico Divina, güey, te vas a quedar así como que, o sea, ¿qué pasa, no? Sí, me puedo imaginar. Entonces, muchas veces la gente empieza a denunciar el relato, y pues yo lo bajo, o sea, ya sé que público lo va a leer y ya sé que ya lo leyó, pues bueno, pues ya lo bajo y lo pongo por ahí, pero pues yo creo que igual podemos hacer alguna, subirlos a la nube y pues ahí que la gente los pueda leer, si es de su agrado ese tipo de lecturas, siempre y cuando teniendo en cuenta que pues no es algo que sea común que yo escriba pues diario, aunque te digo, sí lo escribo, o sea, yo como escritor puedo escribir cualquier cosa, pero esto en particular genera mucho interés y genera muchísimo morbo. ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si dejamos un enlace en la descripción del video donde puedan descargar por ahí o puedan acceder a alguno que otro relato de Divina? Sí, incluso nos podemos atrever hasta publicar uno en mi página. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver cómo reacciona el público. Yo sé que hay unos pues hasta me van a mentar la madre, pero pues bueno, habrá gente que sí le gusta, ¿no? Exactamente. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? En redes sociales me encuentras como Eduardo Liñán Escritor, la página que ya conocen algunos, que ya me siguen. Tengo el Facebook personal, donde me pueden seguir. Ahí es algo ya más informal, o sea, y realmente no subo muchas historias, solo lo típico que son los memes y cosas de esas, ¿no? O sea, es un contacto más directo con los fans. Más íntimo, ¿no? Sí, o sea, me mandan mensajes, contesto, tienen dudas, pues los contesto. Generalmente no lo hago en la página porque se me satura mucho el inbox de la página, con relatos y con ciertas preguntas, y entonces pues no, se me hace muy difícil conversar con ellos directamente en la página, sino que para eso está el Facebook personal, entonces ya me contactan por Messenger y pues por ahí platicamos. Perfecto. También tengo en Instagram. Ajá, también ¿cuál es? Tengo en Instagram. El Instagram es Eduardo Liñán Escritor. Ahí pues subo puras imágenes oscuras y darketas, cosas interesantes que les pudieran gustar a algunas audiencias, pues sí, también. Muy bien, Eduardo. Por ahí alcancé a ver en tu Facebook personal que pensabas ir al Congreso de Brujería que se va a celebrar en Morelia. En Morelia. ¿Vas a ir sí, siempre? Tengo una invitación. Tengo planeado ir el año pasado y realmente se pone bastante interesante. De hecho, lo recomiendo mucho si eres amante del tema de lo paranormal y brujería tradicional y cosas así como que más tradicionales de nuestro país y cosas de esas. El Congreso de Brujería es para ti, o sea, sales bastante recargado, sales bastante con mucha información, cosas que no te imaginas, y que son los ponentes de los temas son gente pues realmente preparada, gente que sabe del tema, y pues puede resolver muchas dudas, incluso te despejan muchas ideas en tu mente, en tu creencia, ya con algo ya más formal. O sea, ya no es tanto el que sean rumores o que el yo creo, es algo ya más formal. Entonces pues sí conviene bastante asistir a este tipo de congresos. Sí, es un poco más porque no son muy comunes. Lo están realizando, creo que esta vez son de 3 días, ¿no? Sí, generalmente siempre llevan hasta 4, güey. Que depende también de las mesas de trabajo que ponen. Ahorita llevan 3 días, pero a veces llegan hasta 4 porque siempre salen cosas. Entonces, si tienen la oportunidad de ir, pues por ahí nos vemos y pues para que podamos aprender más sobre el tema que nos apasiona. Perfecto. Yo voy a checar todavía si voy, porque igual tengo que ir por CDMX en esas fechas. Pero sí me llamó mucho la atención. Los temas que van a exponer son varios, son 3 días donde ves de todo. Pero igual si alguien por ahí quiere llegar y platicar contigo, conocerte en persona, pues por ahí vas a estar entonces. Pues vamos a tener, porque muchas veces es complicado por los horarios, güey, de las conferencias.
Generalmente a mí me gusta, así que si es todo el día, ya me gusta irme todo el día a escuchar, entonces vamos a hacer un espacio entre uno y otro y pues platicar, ¿no? O sea, ahí tener algún tipo de convivencia y algo, y o sea, ponernos las pilas más que nada. Mi presencia no es tan segura, pero tú sí vas a ir y pues si quieres igual nos organizamos y por ahí Sí, pues mientras no pasen imprevistos, pues ya sabes que ahí está exactamente ya es que uno el dice y espacio. luego al final de la historia siempre pasan cosas que nos impiden ir, pero voy a hacer el esfuerzo por ir. Perfecto, Eduardo. Pues por ahí igual nos ponemos de acuerdo y checamos la manera de apoyarte, ¿vale? Estamos en contacto en eso. Vale. ¿Algo adicional que quieras agregar ya para ir finalizando esto? Pues no, creo que ya tocamos la mayoría de los temas que por ahí leí. Las historias que suben, que leen, siempre especifico cuando es un relato basado en hechos reales, cuando es un cuento o cuando es una historia que por ahí leí, que me gustó y que la quise redactar. Siempre especifico en lo que es el encabezado del relato, porque muchas veces me han preguntado, oye, ¿lo que estás contando es real? A mí no me gusta mucho redactar historias que no estén apegadas a la realidad de alguna forma, porque por ahí decían, oye, ¿por qué no escribes sobre vampiros, sobre zombies, sobre dragones, cosas de esas, ¿no? Entonces digo, no, pues Sí, es es que muy realmente complicado. no es mi línea, o sea, no es el tema de la fantasía, pues sí me gusta, pero no me gusta escribir sobre cosas que no tengan congruencia con lo que nosotros ya sabemos. De hecho, ahorita he visto Entonces, que te entraste un poco al tema de cuentos. Por ahí creo que adaptaste el de Papi y Tengo Miedo. son pedidos especiales, o sea, son de gente que ya me sigue desde hace mucho y con los que tengo una deuda, un agradecimiento enorme. Y me dicen, oye, ¿cómo ves si me gustaría leer esto escrito por ti? Pues digo, bueno, pues ahora levanta, sí lo puedo hacer. Entonces yo lo reescribo, lo hago con mi propio estilo y pues ya lo pongo ahí, pues a la gente le encanta, ¿no? Sí, ese último de Papi Tengo Miedo lo grabé antier, me parece. Y sí es interesante, va muy acorde al tema que tratas. El último que subiste no lo he leído, sinceramente. Pero es El igual último un que cuento. subí es sobre una curandera. Muy bueno, por cierto, también. Me gustó mucho el cuento. Es un cuento muy particular de algo que me gusta mucho, que es el tema de la brujería. Y hace relato da para más. De hecho, hice una continuación ya escrita 100% por mí. No es un relato que ya escribí de otro. Pero siempre especifico cuando es un cuento y cuando es un relato o una crónica, que son diferentes cosas. Entonces, siempre lean el encabezado y pues ya ahí más o menos se dan cuenta, no sé si es una historia real, si es algo que no pasó, que simplemente es producto de la imaginación, pero siempre pegado a lo que nosotros sabemos. Muy bien, Eduardo. Pues agradezco mucho tu tiempo, el que te hayas tomado pues 1 hora, casi 15 minutos para estar platicando sobre dudas de los suscriptores, tanto dudas mías y exponer un poco más de lo que has hecho y de lo que sigues haciendo y con Pues tu creo que sí, proyecto, ¿no? yo estoy a tus órdenes, espero que no sea el último podcast que lleves. De hecho, Porque igual, si luego te quieres animar a platicar de algún otro tema, pues por mí encantado. no, pues fíjate que el tema lo hacen los suscriptores, Exacto. la gente que te escucha. Entonces, si quieren que hablemos sobre ciertas cosas, pues obviamente ahí en la comunidad lo pueden expresar, pueden plasmar ahí sus preguntas y de alguna manera pues yo buscar la manera de responderlas, ¿no? Siempre apegado a lo que yo sé, a lo que yo conozco. Entonces, pues es un ejercicio, es una manera más de estar en contacto con los seguidores, ¿no? Que realmente Exacto. son los que nos hacen, Claro. los que nos leen, los que nos escuchan. Entonces, yo agradezco mucho la oportunidad que me diste para poder platicar un poco más del tema, que nos conozcan y que te salgan de dudas de una vez, de que no somos, yo soy el escritor y tú eres el que narra. Y que no eres actor de doblaje también. Es que no soy actor de doblaje y que tengo 43 años, pero parezco de 30. Perfecto, Eduardo. Pues este fue el segundo podcast y tuvimos a Eduardo Liñán. Espero que les haya agradado. Y cualquier comentario adicional lo pueden hacer en la caja de comentarios. Nos escuchamos luego.